Creo que podemos comenzar. Antes de iniciar, en la clase pasada había un pequeño error en las notas, que escribí MCD de X e Y, o X y Y, cuando definía la caracterización del MCD. Es MCD de A y B, obviamente. Después hice todo con A y B, pero estaba aquí escrito X y Y. Entonces, en estas dos cosas es AB. Sí, esa es la primera pequeña fe de ratas de la clase pasada. Y como les dije, bueno, la vez pasada vimos la caracterización del MCD, el algoritmo euclidiano extendido, que era básicamente una tablita o no necesariamente en forma de tabla, esa es la forma como más manual de hacerlo, pero un algoritmo en el que permitía tener a la vez el MCD y estos dos valores de X y Y que garantizan que el MCD está bien calculado. Bueno, sí, sí, creo que podemos comenzar también mostrándoles, ahora sí, que la vez pasada no pude mostrarles. Por acá está el cálculo del MCD, o sea, el algoritmo euclidiano extendido, que acá teníamos un ejemplo que habíamos dejado como más o menos a medias, en el que les indiqué cómo funcionaba, pero no llegamos a la respuesta porque iba a ser un poquito largo hacerle a la mano. Entonces, ahora sí. Eso esto. Acá tenemos un ejemplo de la implementación en Python, que igual luego ya les voy a compartir el archivo. Básicamente voy a actualizar el mismo en el que teníamos el resto de cosas. Bueno, en el fondo lo único que hacíamos era que para calcular el algoritmo euclidiano extendido calculábamos todo en función de los residuos anteriores, que es lo que está haciendo acá, en esta parte, y vamos actualizando las columnas de X y Y. Aquí este está como optimizado, entonces va a ir cambiando. Primero le llama X, en la siguiente fila le llama Y. Intercambia las columnas de X y Y para ser más rápido. Pero no hace nada más que eso. Entonces, por ejemplo, teníamos que, anteayer queríamos calcular el MCD entre 1808 y 2020. Entonces, le llamamos con 1808 y 2020. Las tres salidas de esto es el MCD. Este es el valor de X y el valor de Y, es decir, menos 162 por 1808 más 145 por 2020 es 4. Esa es la idea. Y eso funciona, porque el algoritmo está bien hecho. Bueno, eso solo para complementar un poquito la parte del martes, que hubo problemas técnicos y todo eso. Bueno, vamos con hoy. La clase de hoy es esto. Es un meme. ¿Sí? Esta es básicamente la clase de hoy. Sí, creo que más o menos entienden a qué se refiere, ¿verdad? ¿Qué significaría eso? Significa básicamente los tres se están apuntando entre sí porque son lo mismo. Sí, es típico meme de Spider-Man que asoma en sus redes sociales. Las tres cosas son lo mismo. Es decir, el MCD, ya vimos la clase pasada que tenía esta caracterización, que es un divisor positivo y tal que existe una combinación lineal entera que nos dé ese número. Obviamente salvo cuando los dos números sean 0. Y hoy vamos a ver qué es la mínima combinación entera que sea positiva. Bueno, para eso
básicamente necesitamos esta pequeña propiedad que habíamos ya más o menos discutido la clase pasada sobre las ecuaciones lineales diofánticas. La ecuación lineal diofántica es algo de esta forma, o sea, una ecuación lineal donde buscamos soluciones enteras. ¿Sí? Entonces, hablar de diofántico es lo mismo de hablar de soluciones enteras. Bueno, la primera parte ya... necesitábamos ver dos partes. ¿Cuándo esto tiene solución? ¿Y cuáles son las soluciones? ¿Sí? Cuando esto tiene solución habíamos más o menos dicho. Parece ser que es cuando el numerito de la derecha, el C en ese caso, es un múltiplo del MCD. ¿Sí? Entonces, la primera parte es, esto de aquí es el primer teorema, si se quiere, teorema 1 para hoy. Teorema 1. Y este de acá abajo va a ser el teorema 2. ¿Cuáles son esas soluciones? ¿Sí? Entonces, el primero, bueno, dice sí, solo sí, así que hay que hacer la demostración de dos lados. Un lado es bien fácil. Si AX más BY igual C tiene solución, esta es la demostración teorema 1. Si tiene solución, bueno, suponemos que tiene una solución, digamos, un par de enteros, x0 y y0. Tiene una solución. Algún par de enteros. Y pongámosle nombre de al MCD. Entre A y B, solo para que la notación no sea tan larga. Bueno, por definición, como D es el MCD, sabemos que es positivo y que divide a los dos. Y además que existe una combinación lineal entera. Entonces D divide a A, D divide a B, y por nuestro famoso teorema de divisibilidad de combinaciones enteras, D va a dividir a AX0 más BY0. ¿Sí? Entonces esa propiedad no es tan complicada en el un sentido. Esta es la implicación así. Y la implicación en el sentido contrario, si el MCD divide, ¿sí? Si nuestro D divide a C, lo que tenemos por definición es que entonces existe un entero K que cumple que D por K es igual a C. Esa es la definición de la divisibilidad, nada más. Bueno, por la caracterización del MCD, como D era el MCD por el teorema de caracterización, por caracterización de MCD, existe otro par de números, digamos X1 y Y1, una pareja de enteros, que verifican que AX1 más BY1 es nuestro MCD. Y bueno, solo falta multiplicar por C y dividir para D. ¿Esto tiene sentido? ¿Esto sigue siendo un entero? ¿Por qué? Porque lo que estamos suponiendo es que D divide a C, es decir, C dividido para D no es más que nuestro K. Estamos multiplicando por K, entonces tendríamos que A por K X1 más B por K Y1 es igual a C, y claramente esto de aquí y esto de aquí
son enteros. Entonces hemos encontrado una forma de expresarse como combinación entera de A y B, es decir, estos dos nuevos números son las soluciones de la ecuación diofántica cuando ponemos igual a C. Sí, que es más o menos lo que habíamos discutido los últimos minutitos de la clase pasada. O sea, si teníamos una solución para C, para K por C también funciona, multiplicando X y Y por K. Esa es la parte bastante simple, que más o menos ya habíamos hablado la vez pasada. Y ahora vamos a copiar esto para hacer la parte del teorema 2. Ahora vamos a ver la segunda parte. Sí, pues ahora el teorema 2. O sea, ¿de qué forma son las soluciones? Demostración del teorema 2. Bueno, ahí en realidad lo que queremos demostrar es que esas son soluciones y que son todas las soluciones posibles. Es decir, si yo sé que U y B verifican que A por U más B por B pequeña es igual a C, si esto es una solución, si esto es cierto, claramente yo puedo como sumar y restar lo mismo para que esto funcione. Por ejemplo, sí, esto es como por un momento va a ser la idea, luego vamos a escribirlo bien. La idea es esta. Si escribo A por U más K por A menos, no, más K más B por V menos K, esto sigue siendo igual a C. La idea entonces es encontrar un valor interesante de K para que esto siga siendo A multiplicado por algo más B multiplicado por algo. ¿Sí? Y entonces la idea simple es, bueno, aquí tengo que multiplicar, este K debe ser a la vez un múltiplo de A y un múltiplo de B. ¿Sí? Entonces, bueno, esa sería la forma más simple. Si el A es a la vez un múltiplo de A y un múltiplo de B, entonces, por ejemplo, podemos tomar B multiplicado por... podemos hacer esto. ¿Qué pasa si tomamos acá B dividido para D en vez de K? Y... Oh, perdón, mejor aún. ¿Qué pasa si ponemos que K, necesitamos que K sea múltiplo de ambos? Entonces, ¿qué pasa si K fuera A por B? Si K fuera A por B, aquí puedo factorar U más B. Y del otro lado puedo factorar B menos A. ¿Sí? Pero puedo hacer algo aún mejor. Puedo, de hecho, la primera cosa es que si puedo hacer con AB, puedo hacer con 2AB o con 3AB o con 5 o con cualquiera. De hecho, puedo hacer que K sea igual a N veces A por B. Pero puedo hacer aún mejor, porque A y B ya tenían divisores en común. Entonces yo puedo dividirles para todos los divisores en común. Sí, esa es la idea aquí. Por eso tenemos que acá nuestro conjunto solución tiene esta forma. A la primera solución a U le aumento n veces, o sea, un entero cualquiera, por B dividido para D, y a la otra le resto A dividido para D. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando acá le factore esta K, cuando pongo A multiplicado por algo, aquí me queda NB sobre D, y si acá factoro la B, quedaría B pequeña, menos NA sobre D. O sea, justo estos números de acá.
que acá solo lo escribí de una forma como más cortita, como vectores. Bueno, entonces, la idea aquí va a ser bien simple, o sí, en el fondo. Vamos a considerar en realidad dos conjuntos, que eso es lo que queremos demostrar. Tenemos el conjunto de todas las soluciones, enteras obviamente, y tenemos el conjunto T de los enteros, las cosas de la forma que hemos dicho, los x, y, tales que x, y tenga la forma de nuestra solución posible, es decir, tales que esto sea igual a v más, en el un lado debo aumentarle k, que es nv dividido para d, y en el otro debo restarle, o sea, menos na dividido para d, y si se fijan el n puede salir de factor común, que es como le teníamos escrito antes, n aquí, y con n un número entero. Pregunta, ¿cómo vemos que dos conjuntos son el mismo? Por doble contenencia. Sí, la forma más simple es doble contenencia, o sea, ver que A está S contenido en T y T contenido en S, ¿sí? Entonces, la demostración es básicamente eso, ¿sí? Demostración doble contenencia. Entonces, la parte 1, que T esté contenido en S, creo que es la parte más fácil, porque todas las cosas que tienen ya esta forma van a ser soluciones. ¿Por qué? Porque le construimos así, ¿sí? O sea, si x, y en t, entonces sabemos por la forma en que tenemos que x es u más nv sobre d, y es v menos na sobre d. Y entonces cuando hacemos la operación ax más by, esto es au más anb sobre d, más vv menos anb sobre d. Ojo, esto sigue teniendo sentido porque hablamos de que para que sea solución tiene que ser solución entera. Esto es entero porque b era múltiplo de d y a también es múltiplo de d. Entonces son enteros. Y claramente este y este se van. Y AU más BB, lo que estamos suponiendo en un inicio es que U y B era una solución. Entonces, si tenemos una solución particular, vamos a encontrar la solución general, porque esto sería igual a AU más BB, y eso era ya C. En el otro sentido, ver que S está contenido en T. Bueno, la vez pasada habíamos visto que recordar, que el MCD entre A sobre D y B sobre D es igual a 1. Sí, obviamente no sé si le escribí acá, sí creo que escribí. Sí, obviamente nuestro D es el máximo común divisor, ¿no? Sí, cuando dividíamos para el MCD tenemos dos números que son coprimos. Bueno, ya está dado que tenemos una solución, ¿sí? Sabemos que U, B es solución. Y lo que veríamos es entonces, vamos a hacer
Y si tenemos otra, si X, Y es otra solución, lo que tendríamos es esto. Tendríamos que, por definición de ser solución, A por U más B por B es igual a C, y que A por X más B por Y también es igual a C. Pero entonces podemos igualarles. O sea, podemos tener que A por U menos X más B por B menos Y es igual a 0. Es decir, esto es igual a B por Y menos B. En particular, acá decimos que este número que está a la derecha es múltiplo de A. O, si se quiere, que el número que está a la izquierda es múltiplo de B. Pero podemos hacer algo aún mejor. Como todos son enteros y D divide a ambos, puedo dividir para D. Y esto sigue funcionando. Y entonces, lo que estamos teniendo es que B dividido para D divide al otro lado. A dividido para D multiplicado por U menos X. Es decir, acá tenemos un número que divide al producto de 2. Pero además, tenemos la propiedad de acá. Si se fijan, los números que están aquí son B sobre D y A sobre D. Sabemos que el MCD, que ellos no tienen factores en común. Su MCD es 1. Sí, bueno, tienen un factor en común trivial. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si un número es divisor de un producto y es coprimo con uno de esos números del producto, tiene que dividir al otro. Esa era la propiedad que habíamos visto la vez pasada, que le habíamos llamado coprimos y divisibilidad. Lo que vamos a tener es que B dividido para D forzosamente tiene que dividir al otro lado, a U menos X. ¿Y eso qué significa? Por definición, entonces, B sobre D es igual a, existe un entero K, tal que B sobre D es igual a K por U menos X. Perdón, ¿qué estoy diciendo? Al revés, B sobre D por K es igual a U menos X. Y si despejo X, sería igual a U más, bueno, en este caso sería U menos K veces B sobre D. Sustituimos en el otro lado, en esta ecuación de acá, y despejamos. Reemplazar en estrella. Y lo que tenemos es entonces que Y en cambio va a ser B más KA sobre D. Sí, eso pueden hacer el ejercicio de forma simple. Bueno, obviamente en lugar de K, en nuestra forma original era más bien que el segundo sea negativo y el primero positivo, no importa, K es un entero. Si K es un entero, llamamos N igual a menos K y ya está. ¿Sí? Tomamos N igual menos K. Y entonces nuestro XY, el par XY, tiene justamente la forma U y B, a lo que estamos sumando N veces B sobre D para el primero y menos A sobre D para el segundo. Sí, obviamente esta es como la parte más técnica y todo eso, entonces lo que sabemos es que
Es como en álgebra lineal, para los que ya han tomado. Cuando hay solución de una ecuación lineal, usualmente, digamos, no siempre hay una sola. Sí, hay una sola, sí, solo sí, la matriz que representa el sistema es invertible. ¿Sí? Básicamente es eso, usualmente. O tiene rango completo. Pero en el caso general, cuando tenemos una solución, la solución es una de las soluciones que hayamos encontrado más todo el núcleo de la matriz o de la aplicación lineal asociada. ¿Sí? Entonces, en este caso es más o menos parecido. Por eso mismo también lo escribí de esta forma, porque tiene como que un aire de una cuestión de álgebra lineal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el fondo es lo que hicimos. O sea, lo que hacen en álgebra lineal es bien parecido. Encuentran una solución particular y luego dicen, más cualquier cosa que esté en el núcleo. ¿Por qué? Algo que esté en el núcleo es algo que se envía a cero. Y esto significa que si aumentamos esto, multiplicando A por la primera y B por la segunda, esto se va a enviar a cero. Es decir, si se quiere, este es el núcleo de la aplicación lineal. Solo que el núcleo restringido a los enteros. ¿Sí? Lo único que estamos haciendo entonces en ese modo es como ver un problema como de ecuaciones lineales. Solo que como estamos en enteros, este n tiene que ser entero. ¿Sí? Y este sería el núcleo de nuestra aplicación. Y bueno, por la doble continencia ya está. Ahora déjenme ver. Sí, voy solo a dar una pequeña... Ah, no, me falta un pequeño párrafo que vamos a escribir acá, que es el que completa el meme. ¿Sí? Creo que... Ah, sí, aquí está. Bueno, esto es ejercicio para ustedes. No hay mucho que hacer en realidad. Sí, ya básicamente hemos demostrado. ¿Por qué? Ya vimos que todas las soluciones, todas las cosas que se puedan escribir de la forma ax más by tienen que ser múltiplos del MCD. ¿Sí? Pero los múltiplos del MCD, hay múltiplos positivos, negativos y el cero. Ya. Como necesitamos que el MCD por definición era positivo, salvo cuando las dos cosas son cero, entonces nos restringimos a las cosas positivas. Y dentro de esas, obviamente el menor múltiplo de un número, el menor múltiplo positivo de un número positivo es el mismo. ¿Sí? Entonces ya no hay nada que hacer. En particular tenemos esto y eso garantiza entonces que nuestro meme es cierto. ¿Sí? Esto ya que es cierto. Las tres cosas, sí, no está muy bien dicho que el meme es cierto, sino que, bueno, que el meme tiene sentido, ¿no? Que las tres cosas que se están señalando ahí, tiene sentido hablar de que el meme es correcto, o sea, tiene sentido decir que las tres cosas son equivalentes. ¿Sí? Son formas distintas de ver lo mismo. De hecho, en algunos libros, por más extraña que sea el asunto, usan esto como definición de máximo común divisor. Lo cual para mí en particular no tiene mucho sentido, ¿no? Porque máximo común y divisor, ahí debería justo decir, en las palabras debería estar la definición, que es como lo hicimos acá. En las palabras estaba la definición. Pero esto a veces es mucho más simple de calcular. Vamos a hacer un ejemplito bien simplón y después vamos a hablar de otro par de cosas. Ejemplito bien simplón. Resolver, o sea, hallar todas las ecuaciones posibles, las soluciones posibles para dos ecuaciones, 1 y 2. La 1 sería esta.
35x más, no sé, 18y, no, 15y igual a 25. Y la otra sería, solo para ver el ejemplo que es simple, más 15y. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 20, no nos sirve. Esto, 20 del 08, 2008. Una de las dos es bien fácil de resolver. ¿Cuál? La de abajo. La de abajo. Sí. Esta no tiene solución. ¿Sí? O la solución es vacía. Entera, obviamente, ¿no? Siempre que aquí hablamos de solución es resolver en Z. ¿Sí? Enteros. Si no, obviamente pueden encontrar todo un espacio de dimensión 1 en álgebra lineal que verifique esto. Sí, no tiene solución entera. 35x más 2018 no tiene solución entera, pues, ¿cuánto es el MCD entre 35 y 15? Bueno, este es un ejemplo chiquito, así que puse números chiquitos para que esto funcione. Y el MCD es 5, creo. 35 es 5 por 7, 15 es 5 por 3. Sí, es 5. Y 5 no divide a 2008. ¿Ya? Ahora del otro lado, 35x más 15y es igual a 25. ¿Qué podríamos hacer? Lo que podríamos hacer es tratar de encontrar una solución y luego, es decir, todas las demás van a ser múltiplos de esa. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo podríamos encontrar una? Bueno, una forma bien simple es, teniendo en cuenta que al final vamos como que a dividir por el MCD, por ejemplo, podríamos dividir todo para el MCD de 35 y 15. ¿Sí? Esto es equivalente, o sea, nuestra ecuación en realidad es equivalente a esta otra, a 7x más 3y igual a 5, o sea, dividiendo todo por 5. Y tal vez ese es más fácil de resolver. O tal vez, incluso, lo que podemos hacer es usar el algoritmo euclidiano. Tenemos x, y, q, r. X y y se inicializaban con 1, 0, 0, 1 y estas no nos importan. Perdón, q no nos importa y r comenzaba por, creo que escribía mejor siempre r y q en ese orden para que la forma de llenado sea más simple. En R y en Q ponemos los números. En R ponemos 7 y 3. En Q arranca en 0. Y luego íbamos dividiendo. 7 para 3 es a 1, sobrando 1. Y 1 por 1 menos 1 por 0. Y 0 por menos 1 por 1. Entonces aquí me queda 1 y aquí me queda menos 1. Y por ahí tenía una pregunta en el chat. Ya, está. Perdón. Sí, no es 1. Ya, es 2 sobrando 1. Gracias. Sí, claramente es 2. 7 para 3 casi siempre. O podría decir es 1, pero sobrando 4. Y ahí funcionaba, aunque esté mal dividido. Pero sí funcionaba los productos. Entonces aquí no es menos 1, sino menos 2. ¿Sí? Y hacemos lo mismo otra vez. 3 para 1 es 3. Y me sobra 0. Y cuando me sobra 0, yo ya sé que los números que están arriba son todas las respuestas. Es decir, el MCD es 1, lo cual ya sabíamos, entre 7 y 3. Pero además que si pongo x igual a 1 y y igual a menos 2, tengo una solución para 1. Es decir, yo sé que 7 por 1 más 3 por
menos 2 es igual a 1. ¿Cómo obtengo una solución para 5? Pues de la forma más simple, multiplico todo por 5. Entonces 7 por 5 más 3 por menos 10 va a ser igual a 5. ¿Sí? Porque acá tenía igual a 5, ¿no? Y tendremos entonces que una solución es el par 5 y menos 10. Y entonces por el teorema anterior, por el teorema de ecuaciones lineales diofánticas, por LD teorema 2, lo que tenemos es que la solución completa es de la forma, o si se quiere, es el conjunto de todas las cosas que tienen la forma 5 menos 10 más n veces, y multiplicábamos el primero, acá. Para la primera coordenada vamos a dividir el número de acá para el MCD, para el otro el número de acá para el MCD. ¿Sí? O sea, aquí tendría que ir por 3 y el otro por 7, pero con signo negativo. ¿Sí? Y con n entero. ¿Sí? Con eso, cuando multiplicamos 3 por n y por 7, se hace 21n, y cuando hacemos menos 7 por 3 y por n, sí, menos 7 por n por 3, se hace menos 21n, y esto se va a hacer 0. ¿Sí? Como en álgebra lineal, solución particular más el núcleo. Bueno, eso para que quede un ejemplito y vean cómo funciona. Obviamente, ejercicio para ustedes, intenten hacer ejemplos más grandes, etcétera, etcétera, para ver cómo funciona todo esto. Por ahora, ya. Por ahora solo voy a hablar un poquito de qué es lo que en la parte de teoría de números vamos a hablar en la siguiente semana, que son las congruencias. ¿Sí? Módulo n. La idea es simplemente que dos números se lo escribirá así, y se lee A es congruente con B módulo n. Sí, solo sí. Su diferencia es un múltiplo de n. En particular, como el 0 es múltiplo de cualquier cosa, lo que vemos ahí es que directamente todo número va a ser congruente consigo mismo, por ejemplo. Porque si hacemos A menos A es 0 y cualquier n es divisor de 0. ¿Sí? ¿Qué pasa además? ¿Será que tiene algunas otras propiedades de estas congruencias? Bueno, sí, es simétrica. Si n divide a menos b, n también divide a menos a, porque si teníamos un entero k que multiplicado por n me da a menos b, uso menos k y multiplico por n y me da menos b, me da b menos a. ¿Sí? Y además debería ser transitiva, eso les queda como ejercicio pequeñito, exacto lo que dice Pablo. Lo que sucede es que esa es una relación de equivalencia. Y lo bonito de las relaciones de equivalencia es que en el fondo significa que cuando queremos hacer algunas operaciones, no necesariamente cualquiera, algunas operaciones que se comporten bien con esa relación de equivalencia, podemos tomar cualquiera de sus representantes. ¿Sí? Cualquier representante de una clase de equivalencia puede ser usado para hacer los cálculos que queramos. ¿Sí? Eso vamos a tratar de hablar con más detalle la próxima semana sobre las congruencias y cómo operar con ellas. Sumar va a ser fácil, restar va a ser fácil, multiplicar va a ser fácil. Dividir tiene sus detallitos que son interesantes.
los cuales obviamente vamos a hablar. Y justamente la división de las congruencias es como que la parte un poquito central para luego poder entender de forma más clara toda la cuestión de, del algoritmo RSA, por ejemplo, para encriptar. Entonces, por ahora, hasta ahí queda esta parte. Y vamos a hablar un poquito de la cuestión. Esta vez sí va a ser más hablado y espero que ustedes hablen más que yo también, o sea, no más que yo, pero un poquito más. Bueno, vamos a hablar de la parte de codificar, que les recuerdo básicamente, ¿sí? En forma bien resumida, ¿qué es lo que necesitamos hacer para codificar? Era esto. Necesitamos una función biyectiva cuya inversa sea conocida, ¿sí? Y vamos a poner algunos ejemplos simples. Como les había dicho, el primer ejemplo, en realidad el primer ejemplo más simple de codificar algo es escribirlo, ¿sí? O sea, al escribir algo estamos pasando un mensaje que en principio eran palabras que alguien las va a decir. Le escribimos y luego quien recibe sabe leer, entonces sabe cómo decodificar esas palabras, ¿sí? Pero el saber leer, por ejemplo, depende del idioma. O sea, si alguien me pasa algo escrito en francés y trato de leerlo como si fuera en español, voy a hablar horrible, ¿sí? O sea, eh, o si leen algo en inglés y está escrito school y tratan de decodificarlo como si fuera código español, como si estuviera escrito en español, no van a leer school, sino school y cosas así, ¿sí? Que no van a tener mucho sentido. Entonces, ojo, el decodificar la función inversa, que en ese caso sería leer versus escribir, es como conocida casi por todo el mundo, pero dentro de un cierto acuerdo, una cierta convención, sería que se usa una cierta convención para codificar. Un ejemplo bastante bonito no, aparte de ese, ¿qué códigos conocen ustedes? Y yo voy a ir anotando acá. Y vamos a hablar de un par de esos. Aparte de escribir, que es como bien obvio. Escribir versus hablar. Entonces, el ejemplo bien simple era como codificar, hablar, o sea, palabras. Aquí. Entonces se codifica, escribir. Entonces tendríamos como escribir y aquí tenemos palabras escritas. ¿Sí? Entonces, si se quiere, podríamos decir como que nuestro primer ejemplo sería, si tenemos un M, E de M es, y regresa de E de M, esto sería escribir en un lenguaje dado, y esto sería leer en el mismo lenguaje. ¿Sí? Y acá tengo cosas que escribieron en el chat, veamos. El código ASCII, exacto. Y no sé a qué se refería con gato, Jair, pero bueno. Gato en Chile creo que es el hashtag, ¿verdad? Clave Eh, Morse. no, o sea, es una retina, una retícula en la que tú vas escribiendo tres valores en cada una y tú vas dando el valor que corresponde. O sea, esta, ¿verdad? Ajá, sí, sí, sí. Ese es lo que ustedes llaman gato, sí, donde se juega el 3 en raya. Ándale. Sí, pero sí, o sea, aquí pueden escribir, pueden codificar bastantes cosas. Ya. Sí, no había visto en particular esa,
que como lo usan lenguaje de señas, etcétera, código binario y clave Morse, esa es bonita, ¿sí? Si quieren, bueno, por ahí busqué y en internet encontré una implementación de traducir la clave Morse en Python, donde, por ejemplo, digamos, lo difícil es el conocer la clave, pero, digamos, acá está un ejemplo bien simplón. Ya que dijeron clave Morse por ahí. Clave Morse o código Morse. Sí, creo que no se ve completo. Esperen un momentito. Bueno. Bueno, si ustedes van a intentar hacerlo, luego les voy a copiar el archivo. O sea, sí, básicamente copiar y pegar el archivo que le tengo en otro lado. Un código Morse, lo único que tenemos es, por ahora les voy a mostrar un pedacito. ¿Sí? Es como cómo se decodifica letra por letra o se codifica letra por letra, es básicamente conocer un diccionario, que en Python justamente se les llama así, un diccionario, una asignación de un código a un valor. Entonces, por ejemplo, el A es punto raya, B es raya punto 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 y cosas así. Entonces, aquí está como que un pedacito del código Morse que luego si quieren, no si quieren, luego de hecho les voy a pasar el archivo en donde está todo. ¿Sí? Entonces, si quieren, pueden aprender un poco de código Morse como para aplicar estas cosas, para entender a qué se refiere todo esto. Entonces, por ejemplo, obviamente en el código Morse, esta es la representación escrita del código Morse, pero la representación real es hacer sonidos, ¿no? Por ejemplo, A es hacer el punto significa un sonido, un golpe cortito y la raya un golpe más largo. ¿Sí? O sea, como en música, hacer una negra versus una redonda y cosas así. O sea, un tiempo más largo del golpe. Entonces B sería como algo así. Y si se fijan, aquí tengo un mensaje como traducido. ¿Sí? Esta es una prueba del uso de código Morse. Entonces acá está escrito eso. Esta es la E. Esta es la S. Esta es la T. Esta es la A. Entonces aquí dice esta, E, S. Bueno, y pueden ir practicando, ¿no? Para hacer el código Morse, lo que hacen es ir golpeando. Y tienen que irse acostumbrando al también a escucharlo, ¿no? Entonces, digamos, recordemos otra vez, la diferencia entre codificar y encriptar es que aquí solamente estamos usando una forma así, de cambiar el mensaje a otra cosa, pero de modo que la forma de regresar sea básicamente fácil. O sea, fácil para alguien que tiene buen oído, en el caso de la clave Morse, por ejemplo, ¿no? Sí, hay que entrenar al oído para poder hacer eso. Yo no podría, pero alguien que conoce eso le entiende de forma fácil. Sí, los números que usan los taxistas, sí, ese es otro código, o cualquier otro tipo de codificación. O sea, si vemos, de hecho, códigos conocemos por montones, ¿no? 3. Los números, otro ejemplo, números de cédula. En Ecuador se llama cédula de identidad. En otros países creo que le llaman DNI, Documento Nacional de Identificación o de pasaporte. Igual son códigos. Es una numeración que básicamente a una persona se le asigna un número. Y entonces conociendo el número saben de qué persona es. ¿Qué otro? Justo esto de los códigos de
taxis o policía, etcétera, etcétera. ¿Ya? Como les recordaba, la idea simple es que tiene que ser fácil en cierto modo, fácil de obtener el mensaje codificado y fácil de decodificar con los instrumentos adecuados. ¿Sí? Por ejemplo, la clave Morse, el instrumento adecuado es un buen oído. ¿Sí? Perdón, decodificar, y para codificar es saber dar bien los golpes, para tener bien la temporización. Bueno, pero hay otro código que es como un tanto más simple y que, exacto, Rubén, justo viene a decirme el código que esperaba también, que es hablar de 5. Básicamente son los sistemas de numeración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un número no es nuestro, o sea, si yo escribo esto, para un niño de 4 años eso no significa nada, ¿sí? Incluso si solo pongo el 2, ¿sí? Eso no significa nada. Eso es un simbolito bonito y raro. Pero lo que sucede es que en nuestra mente, en cierto modo ya le asociamos directamente, o sea, codificamos y decodificamos de forma instantánea y decimos, ¿qué es esto? Decimos, es el número 2. Y en cierto modo no, porque es como la representación escrita del número 2 en base 10, ¿sí? Porque si yo les puedo decir, por ejemplo, como otros sistemas de numeración, vamos a enfocarnos en esta partecita un poco. Acá tenía cosas en el chat, la notación y los símbolos lógicos, sí, exacto, esos son todo otro conjunto de códigos, ¿sí? Recordemos, la idea es simple, que para codificar y decodificar, básicamente todo el mundo con cierto entrenamiento debe poder hacerlo. Esa es la idea bien simple. ¿Sí? Ah, es un pato. Sí, el mismo lenguaje Python y cualquier otro lenguaje de programación son, bueno, esos no serían directamente, sí, son los códigos, o sea, uno escribe, de hecho dicen, a veces uno dice, voy a escribir un poco de código, o sea, para escribir un pequeño programa, ¿sí? Sí, entonces, acá tenemos los ejemplos de sistema de numeración, que de lo que me interesa hoy van a ser solo dos cosas bien pequeñitas sobre esto, para fijarnos en por qué puede ser útil el cambiar de sistema de numeración a veces. ¿Sí? Sistemas de numeración. ¿Cuál es el sistema de numeración más simple? No es el decimal. El decimal no tiene nada de simple. El binario, Daniel, tampoco es el más simple. Estás más o menos cerca. Pablo también escribió binario. Más simple, más simple, más simple. No necesariamente el más útil, pero el más simple. Sexagesimal. Ese es útil en ciertos modos. Bastante útil en muchas cosas, pero no es el más simple. De hecho, hasta pronunciarlo para muchas personas no va a ser tan simple. Arábigo, bueno, ese es solo el código, digamos, solo el qué tipo de símbolo uso. Pero ahí dentro del arábigo, igual en binario, seguimos usando ceros y unos, que son números arábigos. Aún hay más, hay uno bien simple. Pablo dice en base 1. Sí, más o menos. O sea, en realidad se llama el sistema unario. ¿Sí? Entonces, 1, sistema unario. Y la idea de por qué les voy a hablar de esto un poquito es como para que pensemos en una, ¿por qué demonios usamos base 10? Y otra,
porque tal vez en la computadora usan base 2, base 16, que son como más usuales en eso. Sí, el sistema unario. Este es el que aprendieron en la escuelita. No, antes de ir a la escuelita. O sea, para contar, o cuando están, yo qué sé, contando los goles que han hecho alguien y tienen algo en donde escribir, no están escribiendo, no escriben uno y luego dicen borro, ya vamos dos, borro, ya vamos tres. Lo que hacen es más fácil. Usan uno, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y si les digo escriban el 13 en unario, hacen, por ejemplo, así, o así. Usualmente de a 5 en 5 es como más fácil ir para luego decodificar, ¿no? ¿Qué ventajas tiene y qué desventajas? ¿Qué ventajas tiene escribir en unario? Porque la idea no es solo escribir un número. Recordemos que al final, bueno, como son números, los números sirven para hacer operaciones aritméticas. Y bueno, luego para hacer cosas un poco más complicadas también puede ser. ¿Qué tipo de operaciones podemos hacer con los números? Bueno, los más fáciles son sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Qué ventajas tiene el sistema unario? Bueno, la ventaja es que es bien simple. Presenta una idea visual de un número también. Sí, es una idea visual bien simple, o sea que para entender un niño de 3 años entiende más o menos, ¿sí? O sea, es bastante más simple, es como más directa. Entonces, la codificación es simple, ¿sí? Y la decodificación también. Pero lo que debemos buscar es casi siempre como que un equilibrio, en cierto modo, entre esa codificación, decodificación que sea simple, más o menos fácil. Otra cosa, que las operaciones, perdón, que la forma en la que se guardan no sea muy larga. Porque ese es un problema grave, no grave, pero digamos, si tenemos que escribir el 2528 en unario, tenemos que hacer 2528 rayitas. Entonces, luego leerlo ya no va a ser tan fácil tampoco. Solo leerlo. ¿Sí? Entonces, como una pequeña, comillas, no del todo de definición, sino como en inglés le llaman rule of thumb, como una forma general de verlo, es que me equivoqué, para, para que un sistema de numeración sea como decente, lo que necesitamos es que su representación no sea muy larga, la representación de las cantidades no sea muy larga, y que las operaciones sean fáciles de realizar, ¿sí? Porque si no, mejor hago en la cabeza. Va a ser más fácil sumar y multiplicar en mi cabeza dos números que multiplicar en mi cabeza, en el papel usando un código unario, ¿sí? Entonces, esa es como la primera condición que necesitamos acá. Entonces, el unario, ¿qué operaciones son fáciles para hacer en unario? Sumar y restar son simples, ¿sí? Exacto, lo que dice Pablo es uno de los problemas de los números romanos, sí. Acá justo puse como números romanos como otro ejemplo. Y tanto el lunario como los números romanos, y dentro de los números romanos hay otros que básicamente son números en donde cada valor es fijo, o sea, la letra M vale 1000 en romanos, ¿no? Y hay otros sistemas parecidos en donde funciona igualito. Eh, entonces, el problema de estos es que sumar es bien simple. Sumar, restar también, más o menos. Básicamente, si estamos en unario, tachamos lo que restamos. Pero la primera cosa que es difícil, ¿qué pasa con multiplicar? Podríamos como que adaptar el unario a multiplicar haciendo
las líneas como en vertical y cosas así. Sí, multiplicar sería repetir n veces o poner como hacer n filas del mismo número y luego contarlas, que más o menos funcionaría. ¿Sí? Dividir, eso ya no está tan bonito. Y hay otra cosa que es un poco más difícil aún. ¿Qué pasa con el cero? Y a partir del cero y los números negativos. Expresar un número real sería complicadísimo en unario, ¿no? De hecho, no tiene mucho sentido. ¿Sí? Entonces, ojo, sí, pueden ser útiles hasta cierto punto. Igual la numeración romana, o sea, básicamente el por qué se le cae, por qué nadie usa eso no es solo porque, bueno, nos independizamos de Roma de algún modo, yo qué sé. Es que su sistema de numeración no es útil para hacer otro tipo de cosas, ¿sí? Porque es un sistema, lo que usamos nosotros es un sistema, tanto el decimal, binario, hexadecimal, el sexagesimal también, son en son lo que se llama sistemas de numeración posicionales. Es decir, el valor de lo que escribamos depende de la posición. O sea, si yo escribo 4-2, no es lo mismo que si escribo 2-4. ¿Sí? Esto está obvio. Es obvio, ¿no? Sistema posicional. Y va a depender de la base. ¿Sí? ¿Van a estar limitados a los racionales? Sí. Bueno, el sistema posicional, lo que sucede es que si les cambio de orden no significan lo mismo, mientras que si cambio de orden en unario, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, las dos cosas serían el mismo número 6. ¿Sí? En los sistemas posicionales no. Pero ¿qué es lo interesante además? ¿Qué significa en realidad este número? Si hacemos en base 10, esto significa 4 por 10 a la 1 más 2 por 10 a la 0, ¿verdad? Y este de aquí sería 2 por 10 a la 1 más 4 por 10 a la 0. Pregunta. Otra de las cosas que yo dije acá, la una es que, bueno, multiplicar es más o menos fácil en los decimales, ¿sí? Porque ya estamos acostumbrados. ¿Y cómo multiplicamos? Básicamente multiplicamos unidades con unidades, decenas con unidades, etcétera. Cuando sumamos posición por posición. Unidad con unidad, decena con decena, centena con centena, y luego vamos llevando uno cuando haga falta y cosas de esas. Pero digamos, es más o menos simple. Pregunta, aparte de eso, en hexadecimal y binario más o menos es lo mismo. La pregunta es, ¿cuántos símbolos se necesitan para escribir? Por ahora solo enteros. Un entero n en los mismos sistemas de numeración que dije hace rato, en los que tenemos acá. Y tal vez la pregunta puede no estar del todo clara y me ayudaría y en cierto modo es bueno que no sea completamente clara. O sea que es un poco ambigua en cierto sentido. O sea, pueden entender dos cosas con esa pregunta. Y espero y básicamente la respuesta es la combinación de las dos en cierto modo. ¿Por qué este entero se fue? Ah.
enter, esto debía estar acá. Ya. Enter. Ya. Como dice Anthony, en binario necesitamos dos símbolos. ¿Sí? O sea, por eso les decía, la pregunta podía sonar ambigua. Porque en binario, para escribir el 5, sí, usamos dos símbolos diferentes, pero ¿qué longitud? Tal vez la pregunta de cuántos símbolos, por eso les decía, puede ser ambigua, porque puede significar cuántos símbolos diferentes existen para escribir, y también cuál es la longitud de mi cadena, de mi palabra, porque en el fondo escribir el 24 es una palabra, esto es una palabra, una palabra es una sucesión de letras y una letra es un símbolo. Esta es una palabra, la palabra 24. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cuántos símbolos se necesitan? Bueno, para escribir en unario necesitaríamos, entonces digamos, escribamos de una forma un poco más específica la pregunta, tal vez. Una pregunta es cuántos número de símbolos diferentes. Y la otra es la longitud de la palabra para representar. Palabra para representar n, que representa a un número n. En unario, entonces, bueno, esto es bastante simplón. Voy a tomar como 4 o 5 minutos más de lo que estamos ahorita. En unario es simple. Usamos un símbolo, que es una rayita, o básicamente con una podemos. Obviamente podemos hacer, como les decía antes, hacer así, que las rayitas sean así para ser más fácil de contar, pero con una basta. En decimal usamos 10, en binario usamos 2, en hexadecimal 16, hexagesimal 60. En romano, bueno, creo que hay como, al menos para llegar hasta 1000, que es hasta donde se cuenta decentemente en romanos, o hasta 1.000.000 con una barrita arriba. No sé, hay como unas 20, pero no podemos, en cambio, el problema de los números romanos es que aquí no podemos pasar, si no me equivoco, del 10 a la 12, o sea, menor que 10 a la 12. No podemos llegar nunca al 10 a la 12. ¿Sí? Podemos hablar de de 1.000.000. ¿Sí? No, de hecho, no podemos llegar ni a 10 a la 9, creo. No estoy seguro. Ya, no, podemos llegar hasta 4 millones. Es lo máximo. Menor que 4 por 10 a la 6. No podemos llegar a más con numeración romana. ¿Con cuántos símbolos? No tengo idea. Ahí pónganse a contar ahí el 1, el 5, el 10, el 50, el 100, 500 y 1000. 7 y con la barrita, digamos, 8. ¿Ya? ¿Cuál es la longitud de una palabra? En unario el problema es que para representar el número n necesitamos n líneas. En decimal, ¿cuántos números necesito para escribir el número 500? Necesito 3. Para escribir el número 23 necesito 2. En general, ¿alguien tiene una idea de cuál es la cantidad de números que necesito o la longitud de la palabra para representar un número n? En los decimales, esto va a ser logaritmo en base 10 del número n. Y redondeado, perdón, logaritmo en base 10 de 15 es 1. Es redondeado hacia abajo y sumado 1. Esa es la cantidad de dígitos en base 10. En base 2 es exactamente lo mismo, pero con un 2 aquí. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos aquí? Que básicamente se compensan de algún modo. O sea, si uso más símbolos distintos, voy a poder escribir palabras más cortas.
Si uso menos símbolos, uso palabras más largas, porque escribir el logaritmo en base 2 es un número más grande que el logaritmo en base 10. ¿Sí? O sea, prácticamente la diferencia es como de al triple, ¿no? Casi uso el triple de dígitos en base 2 en relación a base 10. De hecho, justamente por eso es que la mayoría de cosas en la computadora, etcétera, se lo escribe como en base hexadecimal, como el código ASCII, y todo eso está en base hexadecimal. ¿Por qué? En relación de base 2 a base 16, estamos ocupando la cuarta parte de símbolos, de longitud de caracteres. ¿Sí? Estamos ocupando caracteres de una palabra cuya longitud es la cuarta parte de lo que sería en numeración binaria. ¿Sí? Y que más o menos y que de hecho pasar de binario a hexadecimal, el cambio de base es bien simple. ¿Sí? Pasar de binario a decimal es por ahí un poquito más rebuscado. Si vamos a revisar un poquito de eso la otra semana, porque ahorita ya me pasé un poco de la hora y todo. Entonces la próxima clase vamos a hablar un poquito más de esto y vamos a hablar de las congruencias también. Y luego ya vamos a hablar de las primeras formas de encriptar también, de la encriptación en clave privada. Y para eso vamos a necesitar primero codificar cosas, para luego lo que está ya codificado, que usualmente lo vamos a hacer en formato hexadecimal, porque es más simple, o para mostrarles que en la realidad se hace casi siempre en hexadecimal. Podemos hacerles igual en decimal y luego traducir, pero en la realidad, en la computadora, usualmente está en hexadecimal. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es como hablar de algunos ejemplos de encriptación, de clave privada de encriptación y de las propiedades de congruencias. ¿Sí? Ese es básicamente el menú para la próxima semana. Quedamos ahí por ahora y bueno, que tengan un buen fin de semana y no contagien a mucha gente del virus y esas cosas. Y no se contagien tampoco.